La tradición oral transmite de generación en generación conocimientos y experiencias que hacen parte del patrimonio inmaterial y que se manifiestan a través de cantos populares, cuentos, mitos o leyendas. Vengo a Paz de Ariporo, Casanare, a conocer aquellos relatos estremecedores que cobran vida al caer la noche. Mi nombre es Nadia Orozco. Soy periodista, escritora, pero sobre todo soy una apasionada por la música y los sonidos. En Así Suena la Noche me he puesto como meta viajar por distintos lugares del país para construir el rompecabezas sonoro oculto en la noche colombiana. La mejor promoción en Paz de Ariporo, Casanare. Promoción en ropa y calzado para toda la familia. Atención que tenemos los precios más justos. En una tierra cuya historia ha estado atravesada por conflictos, trabajos arduos y noches calurosas, la tradición oral juega un papel fundamental en la consolidación de su cultura. En Paz de Ariporo, Casanare, donde hace 65 años el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla firmó la paz con las guerrillas liberales comandadas por Guadalupe Salcedo, también existe un espacio para la consolidación de la llaneridad, esa que vive en coplas y canciones, en las historias y espantos que tiene como testigos fehacientes a los lugareños. Mi nombre es Hermes Romero, llanero tradicional, pero dedicado a muchos oficios. Lo apasionante de mi trabajo como artesano es que cada artesanía que yo produzco representa una historia. Hay detrás de cada obra toda una historia de llaneridad, porque lo que nosotros hacemos como artesanía fue en un momento muy utilitario y hoy olvidado. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le acaba de ir? ¿Cómo ¿Qué me le cuenta? va? ¿Bien, bien? Ah, bueno, siga. Don Hermes, para nadie es un secreto que la cultura llanera es una de las más importantes de Colombia. ¿Cómo este taller y su trabajo representa toda esa cultura? El contenido de lo que hacemos acá nos muestra la artesanía, nuestra tradición llanera está reflejada en cada elemento que nosotros hacemos acá. Ahí en cada elemento nos deja una historia. Hay otra parte igual de importante, creería yo, que es esa tradición oral, los mitos y las leyendas que giran alrededor de la noche llanera. ¿Por qué es tan importante también esa parte? Eso es un complemento de tantas cosas de la faena del llano, el reunir, el compartir entre compañeros de trabajo y contar historias hasta llegar a los puntos de los mitos y leyendas, donde cada uno algo le tiene que haber pasado en sus noches. Y termina contando que el uno que le salió de la llorona, que el otro que la volé fuego, que el otro se encontró el diablo transformado en no sé qué, que el otro, bueno, tantísimas cosas que se viven acá y que uno pues, a veces se queda como asombrado de ver cómo pasan las cosas y que uno no entiende por qué pasan. En las extensas llanuras del Casanare, de hatos y faenas, los mitos y leyendas de personajes oscuros que cargan penas y asustan a los caminantes han sido una constante inspiración en la música y en las noches de contrapunteo. Al igual que las canciones, expresa uno el sentir, cuenta, narra a través de un corrido o un joropo, como se quiera decir, lo que a cada uno le ha pasado. Pero
a través de las artesanías, también podemos mostrar algo representativo que gira alrededor de eso. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de este elemento, que es el mandador, que en un momento dado, independientemente de cómo se amarra acá este cuero a este palo, y de la fecha, el día en que se elaboró, que se hizo, puede llegar a convertirse en la contra de todas esas cosas. Que ni siquiera un armado con un mandador de estos puede pasar por donde el espanto sale todas las noches y esto se convierte en la contra. A mí por lo menos me lo enseñó mi papá. Los viejos a nosotros nos enseñaron cómo eran las cosas y una que otra nos encontramos con que sí. Por ejemplo, a mí me asustaban de niño con la bola de fuego y ya mayor la he visto varias veces. Entonces sé que es cierto. La musicalidad de la cultura llanera es un rasgo importante de su identidad. Narra la forma en la que se ven a sí mismos respecto a otras comunidades. En sus coplas le cantan a los animales, a la mujer, a sus oficios y también a sus misterios. Soy nacido en Paz de Ariporo, Casanare, llanero. A estas alturas me dedico a cantar, a contrapuntear. Sí, he cantado mucho los espantos porque son temas que son cotidianos del llano y siempre me ha tocado cantarle a los espantos. Siempre me ha tocado, siempre le ponen a uno un tema, por ejemplo, cómo evitar los espantos, ¿sí? Es un tema que son 3 minutos de contrapunteo con otro coplero y entonces uno empieza a relatar, ¿sí? Y que si me sale el silbón, ¿qué tal? Es que la soga, que el cabo de soga lo suelto y lo zumbo de arrastra y entonces que no se me acerca. ¿Sí? Creencias que son verídicas y que entonces si me sale la bola de fuego, que le echo madre porque si yo empiezo a rezar que se me acerca más. Y así, entonces uno empieza a describir cómo esos momentos, esas historias que nos contaban nuestros abuelos. Entonces eso uno hace un verso, ¿sí? Entonces uno va acomodando un verso porque en el contrapunteo es difícil porque tiene que usted llevar una secuencia y una rima que se debe respetar y un ritmo también. El folclore tiene muchísimos ritmos. Entonces en eso me he defendido porque conozco mucho de espantos también. El contrapunteo representa una lucha entre los recios llaneros, una lucha de inventiva y creatividad que al son de las maracas, el cuatro y el arpa enfrentan la noche al llanero con sus miedos. Y si canta una guacaba, y si canta la guacaba, yo se lo voy informando. Hermanos míos, son costumbres de mi llano, son costumbres de mi llano y las estamos recordando. Se alumbra la bola de juego, se alumbra la bola de juego, entonces váyase preparando. No la madre compañero, ni mucho menos la red, déjela quieta, pensando. Llévese un rejo de arrastra, llévese un rejo de arrastra para que la vaya apartando. Porque así se abole fuego, entre los rejos ella no va a quedar guindando. Esa puede ser la contra, esa puede ser la contra fácil que uno va encontrando. Porque un llanero sin rejo, porque un llanero sin rejo no debe de estar viajando. Los mitos y las leyendas llaneras van ligadas a la música que cuenta historias de espantos y hacen parte vital de la tradición oral de este territorio. Algunos las dan por ciertas y otros dicen que son historias de miedo para asustar a los forasteros. En la llanura yo se los voy comentando,
Hermano mío, recuerdo cuando era niño, de que mi padre me vivía a mí aconsejando. Como yo era un muchachito que la vivía parrandeando. Mi viejito me decía, tenga cuidado compañero, que por ahí están asustando. Entre coplas de mi llano termino aquí delatando. Pues en la noche me despierta alguien que llega silbando. Precisamente el silbador, un finao me está anunciando. Que se va a morir un amigo, y ahí me está visitando. Una de las creencias más populares del llano es la bola de fuego. Dicen que es una bola de candela de aproximadamente 2 metros de diámetro, que se desplaza a gran velocidad mediante saltos entre las sabanas y que cuando se detiene desborda chispas de candela. A mí me han pasado tantas cosas, pero algunas marcan más que otras. Yo siendo un niño de unos 7 años, y una vez salí con mis viejos, con mi papá y mi mamá y un hermano, y como a la hora de haber salido de la casa, miramos una luz. Cuando pregunto, ¿y esa luz qué es? Es un carro. Uy, hasta hoy voy a conocer un carro, en plena sabana. Cuando ese presunto carro me pasa por cerca, siento un ruido que se me grabó tanto en la mente que no es comparado con motores, con latas, con nada, absolutamente con nada. Ya grandecito volví a preguntar, mamá, ¿y esa vez si era un carro lo que ustedes dio? No, hijo, era la bola de fuego. Que no le dijimos que era para que usted no se asustara. Yo también he visto la bola de fuego. En mi tierra donde yo me crié, lo que era el tiempo de abril y mayo, eso era tradicional verla por la costa Morichal pasar, todas las noches. Si no llovía así que tuviera la noche despejada, usted la miraba pasar, todas las noches. En un territorio donde el conflicto armado y las masacres se presentaron con crudeza, también era común que en sus historias los hombres acecharan en la noche. Según la leyenda, el Silbón es el fantasma de un joven que mató a su padre por haber seducido a su esposa. Por esta razón su abuelo lo ata y le destroza la espalda a latigazos, pero antes de liberarlo, lo obliga a cargar los huesos de su padre por toda la eternidad. Hay historias que nos han contado, como el de la bola de fuego. ¿Cuándo esos también le ha tocado vivir a usted? Bueno, a mí me ha tocado lo del Silbón y lo de la Llorona, lo de la bola de fuego. La Llorona la he escuchado, pero muy lejos, o sea, no tengo mayor atención, es unas 2 o 3 veces, pero lo del Silbón y la bola de fuego sí, las vi, las sentí, ¿ya? Sobre todo la bola de fuego, que la vi, y el Silbón que lo sentí. Daba con mi tío Roberto y veníamos como a las 11 de la noche de un caserío llamado La Chapa hacia la finca y nos empezó a silbar el Silbón. Y entonces me dijo, hagámonos a un lado del camino para que pase. Yo le dije, pero bueno, tío. Y nos hicimos a un lado y el Silbón siguió ahí. Me dije, ¿trae cuchillo? Sí, señor. Póngalo en la boca para que el Silbón se vaya. Y con el filo para adentro o para afuera, le dije, con el filo para afuera porque se corta la jeta. Y entonces yo me lo coloqué y él también se lo colocó y el Silbón efectivamente siguió pasando. Y pasó, y ya. Hasta que llegamos a la casa, ya cuando llegamos a la finca no había mayor, al fondo ya no había mayor, no había ningún Silbón por ningún lado. Una noche nos cogió la noche viniendo de una finca para la otra y efectivamente, eso nos llovía silbos por lado y lado, por lado y lado. Entonces acordémonos que mi mamá nos dijo que había que desocuparle el camino. Nada de quitarte el sombrero ni nada, sino desocuparle el camino. Y de una vez nosotros salimos, nos abrimos y le tumbamos la rienda al caballo y salimos para otro lado y el animal pasó. No lo vimos, apenas un frío, un helaje, pasó y se fue a silbar por asustar a otro. Con nosotros no pudo. No pudo. Cuentan los viejos llaneros
que la Llorona es una hermosa mujer que se aparece en los caminos por donde deambulan los hombres parranderos y los invita a pasar una noche. Una vez el viajero empieza a besarla, a ella le crecen grandes colmillos con los que lo devora y luego desaparece emitiendo gritos de dolor por la sabana. También se habla mucho del de La Llorona, La Bola de Fuego. ¿Cuál de esos también le ha tocado? La Llorona me salió efectivamente como saber que hay un Dios en los cielos. Y nosotros, yo tenía los pelados todos pequeños y ese aparato, que no, los chinos lloraban, gritaban también igual asustados de oírla. Y dije, no, vamos a correr esa desgraciada, ¿cómo es que nos vamos a dejar dominar? Hice un mandador, corté un palo, un trozo de palo así y le puse un pedazo de rejo crudo, sin haber sido utilizado para nada. Lo amarré a la punta de palo y me le fui y le salí, la enfrenté. Y yo llegué y le hice 3 cruces así al aire con el mandador. Y le sacudí y le jugueteé el suelo. Le dije, se va, por aquí no la quiero volver a oír más porque la tenemos más grave. Pero no la volví a dejar pasar por ahí. No pasó nunca más. Nunca más, es efectivo y cierto porque lo vivimos. Las canciones y la música llanera están llenas de ejemplos en los que los hombres y mujeres han de demostrar su valor luchando contra lo sobrenatural. Basta recordar la historia de Florentino y el Diablo o los poemas de Juan Jarvi Caicedo para entender que a pesar de sus miedos, el llanero siempre se enfrenta a su oponente. ¿Cómo hace o cómo ha hecho con el miedo? No, yo ya después ya perdí el miedo. Yo dije, sería el último susto, el último intento a miedo, pero yo siempre no he sido machista, guapa, digamos, como un hombre. No tengo la valentía de un hombre, pero como mujer no me siento cobarde. ¿Cómo que no con todos esos cuentos? Sí, no me siento cobarde. Y he sido ágil para todo, también era de llano, de a caballo, sabía enlazar una red, sabía tumbarla, maniarla, herrarla, sabía sacar carne, sabía estaquillar un cuero, todo eso lo hacía yo en la finca, en la casa donde estaba. Gracias a Dios. En muchos poemas, cuentos, canciones, el llanero siempre, en la mayoría de los casos, se enfrenta con valentía a esos espantos de los que tanto se hablan. ¿Cómo es la figura del llanero, el ser llanero o el sentimiento llanero? ¿Cómo es? Bueno, el llanero siempre, por tradición, ¿cómo le digo yo? Como por esa esencia de la tierra, siempre lleva un don de varón macho, ¿sí? Siempre he escuchado, escucho en todos lados que dicen que los llaneros son machistas, no, pero por ese lado con las mujeres no. Pero sí, en muchas ocasiones, en fiestas, se presentaron momentos donde, en muchos tiempos atrás, los espantos se aparecían en las fiestas como un ser humano. Cantaban, contrapunteaban leyendas, ¿no? Y el varón siempre lleva la hombría en los atos habaneros salían espantos, ¿sí? Había muchos secretos en los atos y el hombre valiente se enfrentaba, no le importaba, muero o descubro quién es el que asusta, quién es el que me enfrenta. Entonces, de ahí nace la inspiración de cualquier poeta que quiera el llano y le cante, le escriba. Se hace una leyenda, se escribe un verso, se escribe una canción, un poema, de acuerdo a una anécdota que haya sucedido, así no sea a él, sea a otra persona, lo que sea. Entonces, de esa misma manera, el hombre llanero llega a un momento determinado que dice, bueno, ¿esto qué es? O soy yo, o puede más ese espanto, como es el caso que me pasó a mí con un espanto. Me llegaba todas las noches, cuando yo me quedaba solo era que más me molestaba. Silbaba por todos lados, la gente decía que era un pájaro. Yo sabía que no era un pájaro. Entonces tomo la determinación, me voy a enfrentarlo, me voy dispuesto con el tema del caporal y el espanto, dispuesto a echarle bala. Luego se retira y me doy cuenta que perdí la pelea. Entonces me voy para la casa nuevamente. Resulta que él llega primero y me espera en la puerta. Dentro, y como hay tantos, volviendo al tema de los misterios, tomo la determinación de vestirle, como era un fundo y hacía poco lo había fundado, voy y visto el 3 de mayo la cruz y desde ese día jamás volvió a molestarme.
Tarde cualquiera, allá en mi llano, bajo de un sol veranero, me puse a pensar en la vida del hombre sabanero, de aquel que vive y disfruta y es feliz de ser llanero. Y llegué a la conclusión, y hoy con razón lo gritaré al mundo entero, que no hay cosa más bonita que haber nacido llanero, y aunque muchos no lo crean, mi Casanare es primero. Rosenda, ¿y cómo son las noches del llano? ¿Cómo las podría describir usted? Uy, no, la noche en el llano, a principio eran muy bonitas, muy elegantes, oscurecer uno en el llano. Veía, le alumbraban los cocuyos, las candelillas, todo eso. Oía el cantar por allá de animales, de noche, bueno, todo. Pero ahorita no las deseo. ¿Por qué? No, con esta violencia que hay, un oscurecer en el llano, para lejos, sin saber quién le llegue a atacarlo a esas horas de la noche, no. Una noche llanera me suena comenzando a la soledad, al silencio, y nos da esa tranquilidad. Esa tranquilidad sí, uno la toma como tranquilidad, y como puede ser una noche de nerviosismo ante cualquier ruido, y dependiendo del momento, esa soledad de las noches, esa tranquilidad, casi siempre nos trae buena inspiración para ahí donde nacen las canciones. Pero yo creo que la noche llanera es de lo más lindo que hay, porque yo creo que en ninguna parte del mundo nosotros podemos escuchar los sonidos que se escuchan en las noches. Escuchar relinchar un caballo cuando la noche es tan quieta, eso es lo más bonito que hay. Hoy en día ya no, los jóvenes no. ¿Por qué no? Porque ellos llegan y se acuestan y simplemente el celular y el ruido del WhatsApp y del Messenger y la televisión y todo eso, y entonces eso ya se pierde el resto, ¿ya? Ya se duermen con el televisor prendido. Entonces... Las noches del llano se han venido transformando. Los espantos que salían a la luz de la luna se esconden con la luz de la tecnología, y los vivos pasaron a ser más aterradores que los espantos. Las noches han cambiado, pero en sus sonidos la tradición continúa. Mitos y leyendas ha sido parte de la vida de nosotros, y hoy al ver que se están desapareciendo, sean como si se fueran con los viejos de nosotros, como que esa historia pasa, como que esa historia se va enterrando poco a poco. Hoy en día nosotros no tenemos el tiempo para sentarnos y contarle eso detenidamente a nuestros hijos. Es muy raro el padre que hace eso. Y por lo tanto es muy raro el niño que se interesa en averiguar. Doña Rosenda, ¿y sus hijos? ¿Usted le cuenta esos relatos a sus hijos? ¿Le creen? ¿Si creen en eso? Todo ellos lo saben, porque yo caso que me pasaba, caso que se lo contaba a ellos. Antes allá los buscan para que les cuente cosas de lo que yo les cuento y les enseñé a ellos. ¿Y usted siente que esas tradiciones van a perdurar en los jóvenes y en esas nuevas generaciones, o cómo lo siente usted? Yo creo que eso van a desaparecer hasta de los libros, porque en sí no hay un libro escrito que nosotros lo interpretemos como tal y recoger toda la parte de los cuentos y la parte de los mitos y la parte de las leyendas, yo creo que muere, ¿sí? Porque ya no está muriendo. Yo he visto muchas personas, especialmente cantadores afamados, que dicen en sus canciones de que el llano se ha acabado, que la tradición llanera es el cuento del pasado. Yo le digo a esas personas, y hoy los invito a que hablen con más cuidado, que vengan a Casanare, a que queden abismados, para que al menos conozcan lo que ellos han comentado.
¿Cómo sonaría entonces un verso improvisado de eso, de los sonidos de una noche llanera? Ahí está. Delante de esta fogata en que me voy calentando, el silencio de la noche, ay de la noche a mí me está transportando a la soledad del llano, a la soledad del llano, la que me vive matando. Una noche de recuerdo para continuar soñando. Los sonidos de la noche siempre nos están anunciando. Si llega una voz y nos llama, no debo de estar contestando. Eso me trae mala suerte, me lo viven aconsejando. Puede ser que usted sea afinado, apenas esté aclarando. Otra cosa, compadrito, yo se la voy recordando. Que en este llano tan bonito y tan inmenso al que le vivo cantando. Cuando me llega la noche, ojalá que esté en el fondo tranquilamente soñando. Recuerdo de mi infancia cuando vivía trasnochando. Nuestro lenguaje refleja la cosmovisión que poseemos y nos acerca más al descubrimiento de una cultura, de sus sentimientos, de sus formas de pensar y de sus creencias. Las historias de espantos en la cultura llanera son la evidencia de que en los llanos la magia existe y que nosotros también podemos ser parte de ella. Tenemos promoción en camisas, camisetas, jeans, blusas, vestidos, pantalonetas. Vamos a entregar coches, caminadores, lunas, triciclos, paseadores y muchos artículos más a los precios que ustedes sí pueden pagar. Más económico y más rebajadito que le entrega este almacén. E invitación para que usted tenga el sueño de algodón. Entregando calidad, economía, precios justos, precios que pueden pagar. Ya viene la mañanita, los gallos están cantando en el patio de la casa, el silbador está silbando. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.